tardes de nuevo. Para no ir dilatándonos mucho en este cierre de congreso casi, tenemos la conferencia de clausura. Es un honor para mí pues presentar a la ponente que a continuación va a disertar en torno a la influencia de la psicología equina en la competición hípica, que es la profesora Janine Davis. Ella es licenciada en veterinaria por la Universidad de Zaragoza, hizo un posgrado en rendimiento equino en Hertford, en Reino Unido, ¿no? Eso es. Además, entrenadora de competición formada en Canadá, es decir, manejándose en el mundo, ¿eh? Además con una diplomatura de Ciencia de la Equitación en Australia, y bueno, y trabajando entre España y Reino Unido, ¿no? Sí. Un poco, ¿no? Su actividad profesional se circunscribe actualmente al contexto de España como etóloga en el ámbito veterinario aplicado a la etología, también como profesora colaboradora de la Universidad de Zaragoza y del Bishop Institute, de Reino Unido. Y bueno, además es una activa investigadora y parte de los conocimientos adquiridos en la práctica con el manejo de los caballos, pues lo ha trasladado a algunos textos de referencia, como ese de etología aplicada al contexto clínico, ¿no? Es decir, que parece que bueno, está teniendo un cierto o un bastante éxito internacional, ¿no? Sí. De referencia en el contexto veterinario y sobre todo centrado en el manejo muy implicado y muy eficiente del bienestar animal, es decir, el manejo del caballo del modo más adecuado posible para sacar su rendimiento, su mejor rendimiento y para respetar como ser vivo que es, y en confluencia y trabajando conjuntamente con el ser humano, pero con sus derechos y su manejo ético, ¿no? De hecho, es activa en la fundación y pertenencia a distintas sociedades internacionales, como las de la Asociación de Ciencias de la Equitación de Vancouver, de Canadá, y además, no sé si fundadora, pero muy implicada con la de protección animal de Reino Unido, ¿no? La sí, llamada... Es al revés. ¿Eres? Es fundadora de la de Canadá y colaboradora... Exactamente. Actualmente colaboradora de la de Reino Unido, ¿verdad? Eso es. No vaya a ser que se piquen, ¿verdad? De la de protección animal de Reino Unido, ¿no? Sí, que es la que... correcto. Eso es. Bien, yo no entretengo nada más, pero quería sí poner sobre la mesa su currículum y ella, como decía, nos va a disertar sobre esa influencia de la psicología, de lo psicológico, en la competición hípica. Pues muchas gracias, Rafael. Pues yo lo primero quería dar las gracias por estar aquí y por tener esta oportunidad de hablaros de lo que me apasiona. Igual os preguntáis que por qué he estado en tantos sitios por el mundo. Pues en búsqueda de respuestas. Yo llevo en el mundo ecuestre de jinete, técnico deportivo y veterinaria pues muchos años. Empecé a montar con 3, he competido en doma clásica, salto, doma del oeste y competitive trail, que es como ruta competitiva, con navegación a lo largo de distancias, también en Canadá. Entonces, y claro, mientras todas esas horas encima del caballo se me ocurría, ¿y por qué hace esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué reacciona? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Me ha llevado una búsqueda que me ha llevado, pues eso, a 3 o 4 continentes buscando. Y bueno, creo que algo he encontrado. Entonces, voy a explicar un poco de cómo... Voy a explicar un poquito cómo veo yo que la psicología del caballo influencia pues, la competición hípica y los factores de rendimiento del caballo. Sí. Entonces vamos a mirar varios aspectos de lo que va a influenciar el entorno de competición sobre todo, pero vamos, el entorno de cualquier entorno de rendimiento. Vamos a mirar el entorno. En el entorno, claro, quiero decir el entorno totalmente, o sea, la vida del animal, dónde vive, dónde se hospeda, dónde come, dónde duerme, el entorno de entrenamiento, el de entorno de competición y, claro, lo más importante, o por lo menos para mí, el hombre que está dentro, o la mujer que está dentro de ese entorno también es igualmente importante. Tenemos otro aspecto que es el temperamento del caballo, que va a ser
fundamental depende de qué disciplina va a desarrollar. El estado de ánimo, que es más transiente, pero muy importante, es un momento dado de la competición o de entrenamiento, si tiene el ánimo más bajo o más alto. La doma y el entrenamiento, el tipo y cómo se lleva al cabo, y vamos a ver cómo aprenden mejor un poco también. Y luego, por fin, el vínculo con los humanos. Entonces, yo lo voy a dar desde un punto de vista científico. Entonces, quiero deciros eso, que lo que voy a decir en general no van a ser opiniones mías, a no ser que yo diga mi opinión es, sino que van a basarse en textos científicos, experimentos, ensayos clínicos que se han dado. Y os voy a ir explicando para que veáis cómo han llegado los científicos a esos puntos. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Vale. Entonces, esto... Vale, gracias. Entonces, esto es lo de siempre, seguro que lo sabéis, entonces voy a pasar a esta diapositiva. Es el entorno, entonces el caballo en el medio natural, obviamente lo he puesto en inglés porque son las 3 Fs, parecido a los 5 dominios, pero que es que el forraje, pues el caballo en libertad está 16 horas pastando, andando y moviéndose. Luego son muy sociales, muy amigables entre ellos, y lo natural para ellos es estar en manada, la vida social. Y luego la libertad, y la libertad no solamente de estar en un monte pastando, esta yeguada la llevo yo como veterinaria y tengo dos yeguadas en libertad cerca de donde vivo, así que encantada de ir a tomar fotos en cualquier momento. Pero la libertad de poder elegir lo que van a hacer el libre albedrío, poder elegir lo que van a hacer en cada momento. Y claro, cuando domesticamos, el problema es que limitamos algunas de estos instintos y de estas formas naturales de vivir del caballo. También es verdad, porque yo lo vivo con estas 2 yeguadas, también es verdad que los caballos en libertad sufren durezas, o sea, no es tampoco todo bonito. Hay sequías, hay accidentes, hay cosas que pasan, se hacen heridas, problemas de casco, un montón de tipos de problemas. Y claro, entonces, ¿dónde está el equilibrio en cuanto a los cuidados del caballo? ¿Es mejor domesticado, es mejor en estado silvestre o es mejor algo intermedio? Pues eso va a depender de cada individuo. Entonces, quería hablar brevemente de los movimientos estereotípicos. Estos son, por los que no lo sabéis, son lo que llaman los vicios de cuadra, que son movimientos repetitivos. Entonces, quería decir que esto no son comportamientos que normalmente, bueno, nunca aparecen estos comportamientos cuando está el caballo en libertad. Solo aparecen cuando el caballo está en una situación de domesticación. Entonces, eso hay que tenerlo claro, que si tenemos caballos en la cuadra o un caballo lo hemos comprado y tiene estos problemas de comportamiento, entonces eso lo ha querido por la domesticación, por la privación normalmente pues, de sus comportamientos naturales, los 3 que hemos dicho antes, de no poder ir a pastar por falta de socializar o falta de moverse y de tomar decisiones cuando quieren. Y también por la alimentación con concentrados. ¿Cómo lo sabemos? Os he dicho que os iba a dar bases científicas. ¿Cómo sabemos esto? Pues han habido unos cuantos estudios, lo que llamamos nosotros longitudinales, o sea, a lo largo del tiempo, durante 2 a 4 años, donde se han estudiado potros en distintos tipos de manejo y han anotado los científicos, por decir una forma, todos los cambios de vida, o sea, cuando destetan, los cambios de alimentación, los cambios de doma, los cambios en ese tiempo, ¿no? Y entonces han hecho una correlación a ver qué era lo que provocaba estos trastornos. Entonces se ha visto que la introducción del concentrado después del destete es clave para lo que son los movimientos estereotípicos orales. Es cuando se desencadenan directamente al mes o 2 meses de empezar a tomar el concentrado, y sin embargo en animales que no se les daban el concentrado no se producía. Entonces se puede llegar a la conclusión que esta es la conclusión directa, ¿no? Y en cuanto a los otros estereotipos tipo tiraloso, que se quedan así en la cuadra, lo digo porque igual hay gente aquí que no lo ha visto, y andar sin parar por el box,
se suele pensar porque suelen ser animales que han tenido libertad y luego se les ha metido dentro de la cuadra y no tienen suficiente ejercicio. También hay que decir que hay individuos por su raza y su predisposición, por la genética, que están predispuestos. O sea, no todos los animales van a desarrollar estas enfermedades. Y que pueden incluso, bueno, si tienen en movimientos estereotípicos, tienen problemas también a la hora de aprender, que eso lo veremos un poquito más adelante, qué tipo de problema de aprendizaje tiene. Y si hay algo que podemos hacer al respecto. Vale, pues gracias. Entonces vamos allá con el temperamento. Entonces, el temperamento es influenciado por el genotipo, o sea, los genes que tiene el caballo más sus experiencias tempranas. Entonces, otra vez, muy importante, cuando tenemos un potro, el hacer las cosas bien, porque todas esas experiencias van a marcar el temperamento. Vamos a tener un temperamento genético de base, pero vamos a verlo influenciado por otras cosas, ¿no? Depende, pues puede ser el destete, el manejo, cualquier cosa. Esto va, y luego vamos a ver un estudio genético que es una pasada después. Entonces, una vez adulto el caballo, la predisposición, el temperamento es bastante estable, ya no varía. Solo varía pues en algún caso más de estrés postraumático, a un accidente gordo, a alguna circunstancia. Si no, podemos considerar el temperamento como algo estable. El fenotipo es, por ejemplo, un caballo de salto tiene un fenotipo X. Ese fenotipo es entre el genotipo y las experiencias, y claro, la doma que ha tenido y todas sus experiencias pues, de edad temprana le van a llevar a un tipo de fenotipo para aptitud para lo que es el salto. Tenemos que tener en cuenta que si el temperamento de un caballo es radicalmente opuesto a lo que queremos para una disciplina, no va a ser posible, o vamos, no va a encajar para hacer una disciplina. Sin embargo, aunque tenga algunos problemas de potros, no quiere decir que luego no vaya a ser bueno si se maneja bien y se aplican técnicas buenas y el potro va avanzando y va asumiendo su trabajo sin grandes problemas. Espera que estoy ahí, que no me llega. Vale, entonces hay unas pruebas de temperamento que se hacen. Unos son de sensibilidad a la aversión y otros de sensibilidad a la recompensa. Entonces, la sensibilidad a la aversión en doma de cualquier tipo de doma es muy importante porque las ayudas son presiones y se considera aversión. Eso es terminología de conducta, ¿vale? No quiere decir necesariamente que aversión, pero claro, obviamente la presión no es algo que a nadie nos guste tanto. Entonces, ¿el caballo cómo aprende con la presión? Pues el caballo, cuando el momento de aprendizaje, cuando pones una ayuda por primera vez, no es cuando pones la presión. La presión va a motivar el caballo a intentar a ver qué puede hacer para quitarse la presión. Entonces, en el momento de quitar la ayuda, quitar la presión, es ese momento en el que aprende el caballo, porque el caballo quería quitarse la presión. Por ejemplo, tienes un potro pequeño, le pones una cabezada y un ramal, pones presión para que dé pasitos para adelante. La primera vez que os está ramaleando. Si en cuanto da un pasito o dos para adelante, sueltas la presión, va a aprender más rápidamente de que eso quiere decir que ande para adelante que si sigues tirando. Entonces, el momento de aprendizaje es la cesión de la presión, no la aplicación. La aplicación motiva. Y hay algunos caballos que en el extremo se consideran neuróticos, eso quiere decir que todo presión es un poco demasiado. Sin embargo, para según qué disciplinas también se busca y se aprecia esa sensibilidad, ¿no? A la sensibilidad a las ayudas. Pero claro, si esa misma sensibilidad a las ayudas luego va a afectar a que es demasiado reactivo a otras cosas, pues ya o bien hay que aplicar unas técnicas de modificación de comportamiento para atenuarlo, o bien pues hay que dedicarle a otra cosa o cambiar un poco la modalidad. Vamos a mirar el estudio genético que os hablaba antes. Esto es muy interesante. Entonces, voy a explicaros primero, la genómica es un mapeo de genes, ¿no? Y ha habido bastantes ponentes estos 2 días que han hablado de la genética, la transmisión, los genes, la heredidad y todo esto. Entonces, de lo que han hablado ellos,
es de genes que son muy transmisibles, ¿vale? Y son permanentes, digamos, el color de ojos. El color de ojos, el animal nace con un color de ojos y tiene ese color. La capa nace con una capa de determinado color y sigue toda su vida con ese color de ojos, ¿no? Pero yo os voy a hablar de otro tipo de genes, que son los de alta variabilidad. Entonces, ¿qué es un gen de alta variabilidad? Pues es un gen que nos sirve a nosotros, porque en los humanos pasa también, para todos los mamíferos, todos los animales creo, nos sirve para adaptarnos a nuestro entorno. Entonces, en un principio es beneficioso, aunque puede también ser nefasto, porque hay cambios en ciertos genes, la expresión de ciertos genes para que nosotros podamos adaptarnos al medio, y lo mismo pasa en los caballos. Entonces se ha hecho un estudio en pura sangre inglés. Daros cuenta que pura sangre inglés está criado para máxima reactividad, o sea, no estamos hablando de todos los caballos aquí, pero este estudio se hizo en pura sangre inglés, para ver en el inicio de su doma, o sea, de la monta, el ensillamiento, la primera monta, qué genes empezaban a adaptarse y cuáles eran esos genes y qué podía significar el que esos genes se expresasen más, que hubiesen más genes expresando ese tipo que de otro. Y lo que se encontró es que los genes que expresaban algunos, no todos, pero algunos de esos puras sangres eran los mismos que en humana, no se han mapeado en caballos, se han mapeado en humana, pero esos genes en humana crean problemas de desarrollo neuronal, problemas de inflamación neuronal, autismo y adicción, bueno, entre otras cosas. Entonces, claro, si hay mucho estrés en el inicio de la doma, hay unos cambios incluso a nivel genético. Y por esto debemos tener mucha conciencia de ello. Se piensa también que es posible que no se ha demostrado, ¿vale? Pero esto es lo que se piensa y lo que se cita en un artículo. Que igual las conductas estereotipadas también vienen por un cambio por estos genes de alta variabilidad. Entonces hay que tener en cuenta lo que hacemos siempre, sobre todo con todos los caballos, pero los jóvenes los estamos marcando para su futuro, entonces hay que tener mucho cuidado. Gracias. Entonces vamos a pasar al estado de ánimo. A veces se dice estado de ánimo, a veces estado emocional, afectivo, aunque afectivo es más cuando hay un vínculo con otro ser, sea de la misma especie o de otra. Entonces, en cuanto al estado de ánimo, este ya no es un estado permanente, sino, como todos sabemos, hay altibajos. Y en caballos más bien se habla de pesimismo y optimismo. Y ahora meteremos aquí también a los conductos estereotipados. Entonces, ¿cómo os ibais a preguntar? Ya se ha ido totalmente de la olla. ¿Y cómo sabemos si un caballo es pesimista o es optimista? Entonces os he dicho que os iba a explicar los experimentos. Entonces, el experimento primero, que luego se han hecho más, pero este es muy básico y se entiende muy bien. El primer experimento que se hizo para saber si un caballo es pesimista o es optimista es que pusieron en un paddock, al fondo, 3 cubos. El de la izquierda, vacío, el del medio vacío o lleno a veces, y el de la derecha siempre contenía una zanahoria. Entonces soltaban al caballo y claro, iban buscando los cubos y los soltaron varias veces hasta que aprendían que en el primer cubo siempre estaba vacío. El optimista enseguida dejó de ir al cubo de la izquierda, pero el del medio a veces había, a veces no, pues tenía que investigar ese, y el de la derecha, pues es el que iba primero, porque sabía directo al de la derecha, porque sabía que ahí había una zanahoria. Y el pesimista, pues, claro, el pesimista dejó enseguida de ir al de la izquierda, pues no contenía, el del medio no le convencía mucho, porque a veces tenía, a veces no, porque claro, el pesimista siempre piensa que el resultado va a ser negativo. Pero el de la zanahoria pues iba, pero con más tranquilidad. Vale, hasta ahí bien. Luego, ¿qué pasó? Pues que dejaron de poner la zanahoria en el de la derecha. Entonces, ¿qué hizo el pesimista? Pues el pesimista en 2 intentos, a 2 veces que le sueltan, va al cubo y ve que no hay y ya se rinde. Ya no va más a ningún cubo. ¿Qué hace el optimista? El optimista
va al cubo de la derecha, encuentra que no hay zanahoria, coge el cubo, lo empieza a menear, le da 4 patadas y se sale. Y bueno, investiga también el de medio y hasta el de la derecha también, porque él dice, aquí había zanahorias, yo voy a seguir intentando porque creo que aquí puede haber algo. Y, claro, pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y claro, si seguimos así, el optimista deja de buscar, pero primero le entra la frustración de que aquí hay que sacar algo. Acaba dejando de buscar. ¿Qué pasa con la conducta estereotipada? ¿Vale? Él entra en plan optimista, o sea, no pesimista, sino optimista, va al cubo de la derecha, no hay zanahoria. Otra vez, lo coge, tira el cubo, 4 patadas. Va al del medio, lo mismo, lo coge. Va al de la derecha, lo mismo, frustrado, lo sale. Lo meten otra vez, lo mismo, otra vez, lo mismo, otra vez, lo mismo, otra vez, lo mismo, otra vez, lo mismo. O sea que los comportamientos en los caballos estereotipados son difíciles de erradicar, ¿vale? Eso es lo que pasa en el aprendizaje. Entonces, si en la doma se cometen errores con un caballo estereotipado, esos errores van a ser dificilísimos de erradicar. Creo que ya podemos pasar. Sí, gracias. Vale, entonces la doma y el entrenamiento, y no me acuerdo muy bien, así que voy a mirar. Vale, la doma en general todos sabemos que en un principio erradicamos conductas no deseables, favorecemos a aquellos que son favorables al animal y les enseñamos cosas nuevas. En general, esa es la definición, para un etólogo, esa es la definición de la doma. Me imagino que aquí hay muchas más definiciones que esa. Y que sí, que la habilidad del animal depende tanto de la inteligencia como lo que es la motivación. Lo que pasa es que, bueno, antes no lo he dicho, pero lo digo ahora, en general se ha ido seleccionando los caballos para tener, durante la evolución de los 6.000 años que estábamos con ellos, hemos seleccionado para que tengan mejor inteligencia y mejor memoria. Entonces, en cuanto hablamos de caballos, la inteligencia normalmente, excepto en casos excepcionales, normalmente tienen suficiente inteligencia para llevar a cabo la tarea que les ponemos, ¿vale? Lo que suele fallar es la motivación para trabajar. Entonces se ha visto que los mejores resultados lo dan cuando combinamos reforzamiento negativo, que son las ayudas, presión y cesión de la presión, con algo de reforzamiento positivo. Porque se ha visto que si añadimos reforzamiento positivo se activan más rápidamente y además la frecuencia cardíaca es baja, o sea, tenemos un estado más calmado en el animal y menos comportamientos de conflicto, menos rebotes, menos puestas de manos y más apreciación por el animal. La motivación que tenemos en el caballo tiene una raíz cognitiva, o sea, el caballo se motiva porque sabe lo que espera. En eso está, claro, los jinetes profesionales, y aquí hay mucha gente profesional, eso, claro, lo hacéis bien, porque siempre tenéis la misma constancia, pero una persona con menos experiencia, pues a veces huyes de una manera y mañana es de otro, o un ratito es así, otro, y hay mucha confusión a veces en los animales, y les cuesta motivarse cuando las señales no son claras, ¿vale? Obviamente, cuando hay la categoría que hay aquí, esto no va a ocurrir. Luego, lo que hemos dicho cuando hay excesiva motivación, crea unos comportamientos anómalos. Entonces, pues esto que, pues mira, os pongo un ejemplo que lo vais a entender. Por ejemplo, en humana hay deportistas, y no estoy hablando del mundo hípico porque no conozco a nadie, pero hay otros deportes en los que hay deportistas, bastantes, y el número está creciendo, según entiendo, con comportamiento obsesivo-compulsivo. Y resulta que son muy buenos deportistas, porque son perfeccionistas hasta el colmo, ¿no? Pues en caballos, una segunda aparición, si quieres, de conductas estereotipadas ocurre cuando se incrementa el entrenamiento de los animales y además se les añade más concentrado para que rindan más. Hay a veces en los animales entre 6 y 7 años, a veces también aparecen de repente estas enfermedades
estereotípicas. Entonces se piensa, hay científicos que han hecho han hecho necropsias del cerebro y se han comparado con comportamientos compulsivos, gracias, y también con adicción en humana, y resulta que las mismas partes del cerebro están afectadas en caballo con enfermedades estereotipadas. Entonces se piensa que sí que hay relación. Sobre todo la adicción, porque se piensa que los concentrados tan altos en azúcar crea hasta cierto punto una adicción en el cerebro, aunque no sea adictivo el comportamiento, pero hay algo que es muy parecido en cuanto a las necropsias y en cuanto a lo que ven en el cerebro con eso. Hay un trastorno a nivel del cerebro, vamos, eso está clarísimo. No voy a entrar en neurociencia, pero si alguien quiere después. Y luego, esto es muy importante, porque vamos a hablar, pongo la duración y la frecuencia de las sesiones, pero quiero que os deis cuenta que no estoy hablando del desarrollo atlético del caballo, ¿vale? Entiendo que el caballo tiene que desarrollar sus músculos, su esqueleto, para hacer su tarea. Estamos hablando aquí únicamente de lo que nos toca de aprendizaje, de cuando un caballo tiene que aprender, por ejemplo, un caballo de doma, tiene que aprender a hacer cambios de pie. Se ha visto, y esto se ha visto en muchos experimentos, no en uno, en muchos, en múltiples, o sea que se puede decir que esta información es de fiar, que si un caballo solo hace una sesión a la semana de un movimiento nuevo, eso no quiere decir que no puedes enseñar 5 movimientos nuevos y uno cada día de la semana, pero uno de un movimiento a la semana aprenden mucho más a prisa que si lo hace 2 o 3 veces a la semana o incluso 6 días a la semana. Lo cogen mucho mejor si es solo una única vez a la semana. Y esto es para cosas nuevas. O sea, eso no quiere decir que tú no puedes ir y puedes practicar y mejorar un movimiento como el trote largo o una espalda adentro o lo que quieras. Pero es el inicio de un movimiento que antes no lo había aprendido. Resulta que una vez a la semana es más que suficiente y además lo aprenden mucho mejor. Entonces vamos a pasar a lo que me resulta a mí lo más interesante, que es vínculo, interacción, comunicación. Entonces, esto ya metemos aquí al ser humano. El vínculo obviamente es afectivo, interacción, hay mucha interacción, y comunicación pues se puede considerar desde el punto de vista del caballo, porque ahora se ve todo es comunicación. Porque, claro, nosotros hablamos y tenemos conversaciones y confiamos en que los otros nos van a entender. El caballo no tiene lenguaje verbal, sí que tiene lenguaje, pero no es verbal. Entonces, se comunica y recibe información de otra forma. Y nosotros también recibimos información del caballo de otra forma, que ahora lo veremos un poco más, pero también lo hacemos aunque no seamos conscientes de ellos. Entonces, ¿qué información recogemos? Pues visual es el lenguaje corporal. Entonces, claro, nos echan las orejas para atrás o un movimiento de cola, o cuando estamos montando alguna cosa sabemos más o menos lo que está pasando, ¿no? Y el caballo lo mismo. El caballo, pues, está continuamente vigilando lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo cuando estamos pie a tierra y cuando estamos encima. Y no penséis que no, es la forma que se comunican ellos. Esto es parte de su lenguaje. ¿Cómo no se van a fijar en nosotros, en lo que hacemos nosotros, si parte de su lenguaje de manada es fijarse en todo lo que hacen los individuos en la manada? Luego, auditivo, pues la verdad es que vocalizan poco, o sea, normalmente no relinchan tanto cuando estamos con ellos, sí que relinchan, pero no es como la comunicación que tenemos nosotros verbal. Entonces, sí que es importante darnos cuenta si el caballo de repente se pone a relinchar, porque puede haber una cosa anómala, pero no es una comunicación continua, puedo decir de una forma. El tacto obviamente es todo, es tocar y acariciar, cepillar, pero vamos a fijarnos un poco en las ayudas, porque las ayudas son tacto, son presión. Lo que quiero decir las ayudas aquí, todos aquí sabéis muy bien lo que son las ayudas, o la mayoría, y seguramente sabéis aplicarlo perfectamente. Pero la real comunicación con el caballo no es solo la ayuda que aplicáis, sino cómo la aplicáis. El caballo es mucho más capaz de notar cosas sutiles, como que si esa ayuda es continua, si vibra un poco, si tienes un mal día, si te duele el tobillo, o sea, el caballo va a analizar eso.
También cuando hay caballos que, sobre todo los de escuelas hípicas, que los pueden montar un montón de personas distintas, y da igual que tengan las piernas cortitas o largas, se adaptan igual, y se adapta a que uno aguante un poco más las riendas y otros no. Pero luego, como sabéis, los caballos más refinados de competición igual no es lo mismo, no son capaces de adaptar también a otros jinetes. Y es por eso, porque el caballo, otra vez, está monitorizando todo eso hasta el fondo. Y luego tenemos dos más que los vamos a ver en más profundidad: el olor corporal, este es muy interesante, y la variabilidad cardíaca. Así que pasa a la siguiente. Vale, esto es muy interesante porque este es un estudio científico nuevo, bastante nuevo, que se ha hecho con caballos, se llevaba haciendo con otros animales. Resulta, vamos a hablar de los humanos primero. Entonces, nosotros los humanos, hasta ahora se ha pensado que nuestro olfato era de los peores sentidos que tenemos, que vamos, le supera a nuestro oído, la vista y demás, ¿no? Pero resulta que con muchos estudios científicos se han llegado a la conclusión científicos que realmente somos capaces de discernir hasta 400.000 olores distintos. ¿Y cómo no nos damos cuenta? Pues porque hemos desarrollado tanto el lenguaje que algunas cosas se han quedado en el olvido. No sabemos, pero aunque nosotros no sepamos conscientemente, resulta que está por debajo del umbral que nosotros podemos percibir conscientemente. Lo que quiero decir con eso, que no somos conscientes, pero hay una reacción fisiológica dentro de nosotros cuando olemos ciertas sustancias. Entonces, ahora vamos con los caballos y luego veremos a ver cómo eso funciona para los dos. Los caballos sí que tienen el olfato muy desarrollado y de hecho lo utilizan para navegar el ambiente, para oler, pues eso, todos los otros caballos, la manada y las personas. Entonces, donde hay sustancias químicas, una de las partes más pertinentes es el sudor, y el sudor humano. Vamos a hablar del sudor humano, que por mucha colonia que echéis, los caballos son capaces de discernir lo que es sudor y lo que no. El sudor humano tiene sustancias químicas que son diferentes si, por ejemplo, tenemos sensaciones de miedo que si tenemos sustancias de felicidad. O sea, perdón, emociones de felicidad con respecto a miedo. Entonces, ¿qué pasa si una persona está montando un caballo y pues tiene muchísimo miedo? Pues está emitiendo unas sustancias químicas que el caballo va a captar. Entonces, ¿qué pasa en el caballo cuando capta y cómo se mide? Porque esto hay que decirlo todo. Se mide con unos electrodos en la cabeza porque hay cambios en distintos músculos faciales. Entonces, hay cambios en los músculos de la órbita. Entonces, ¿qué hace el caballo cuando tú tienes miedo y estás montando? Pues abre los ojos más, o sea, los párpados se retiran, los ojos están más vistos, abre el campo visual y hay más movimiento de ojos porque están vigilando más el entorno. Y esto, otra vez, se ha demostrado varias veces en varios estudios, de que nosotros les metemos en un estado de hipervigilancia si nosotros sudamos con miedo. Si sudamos con felicidad, ¿qué le pasa al caballo? Pues el caballo disminuye su frecuencia cardíaca y aumenta la variabilidad cardíaca, que lo vamos a ver ahora lo que es, la variabilidad cardíaca. O sea que hay una cierta sensación de calma y de bienestar en el caballo. O sea que es recíproco, o sea, tanto el caballo afecta al humano como el humano afecta al caballo. Faltaría ver cuál es el dominante, no hay estudios sobre ese, a veces es el humano, a veces es el caballo, pero el por qué no se sabe, ¿vale? Y vamos ahora con la variabilidad cardíaca. Entonces, primero, ¿qué es? Porque es un poco abstracto, pero primero, ¿qué es? Pues nuestro corazón late, igual que el de caballo, y lo ideal es que de latido a latido, el dibujo azul que hay arriba, de latido a latido, que sea diferente el tiempo entre latido y latido, es lo importante. ¿Por qué es importante eso? Eso es un poco como los genes, porque es importante para adaptarnos al medio. Cuando nosotros tenemos la misma frecuencia, o sea, el mismo tiempo entre latidos, resulta que no nos estamos adaptando, y eso suele pasar en pacientes cardíacos, en personas muy enfermas, e incluso el estrés muy elevado durante mucho tiempo puede llevar a ese estado. ¿Por qué esto es importante? Vale, pues ahora eso es la frecuencia cardíaca. Vais a las gráficas de abajo
Y resulta que la frecuencia cardíaca mide lo que es el sistema autonómico, el nervioso, sistema nervioso autónomo. Eso, no me salía en castellano, gracias. Sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo funciona solo, es autónomo, no nos enteramos, no somos conscientes de lo que hace. Hace muchas funciones en el cuerpo, filtración renal, hormonas y otras cosas. Y entre otras cosas, pues hay dos formas, el simpático, que es más el de estrés, y el parasimpático, que es más el de la relajación. Entonces, en la gráfica, no voy a entrar mucho, pero en la gráfica que veis abajo, con los rojos, la gráfica de arriba es una situación de frustración. Entonces, veréis lo errático que se pone la variable cardíaca cuando estamos frustrados. Y abajo lo llamamos nosotros un estado de coherencia cardíaca, que es cuando estamos calmados, estamos bien y somos felices. En este caso, es un estado de gratitud. Entonces, sale esa gráfica. Pues resulta que se han visto ya en varios estudios hechos con, pues eso, con caballos terapéuticos, hecho con jinetes de competición también, y luego varias incluso pie a tierra, contactos con caballos, y con atletas también, con atletas humanos con humanos, que resulta que somos capaces, cuando estamos en proximidad con otra persona y estamos en un estado de coherencia, somos capaces de sincronizar las dos ondas, la de una persona o un animal con la nuestra. Entonces, el caballo es un animal mucho más grande. ¿Qué pasa? Pues claro, no va a ir rápido como nosotros, pero igual una onda suya equivale a 2 o 3 ondas nuestras. Y se ve perfectamente cuando hay armonía entre jinete y caballo o entre persona y caballo, aunque se esté a tierra o sea en un centro terapéutico, que estas ondas se sincronizan. Así que vamos a un repasito y acabo. Entonces, para el rendimiento en competición, ¿qué vemos que influye? Pues influye el entorno y el estilo de vida, siempre. El temperamento, hemos visto la genética también, como puede haber unos genes con alta variabilidad y como eso puede afectar mucho al desarrollo pues, de un caballo joven. Las experiencias pasadas nos van a dictar un poco el estado de ánimo. Obviamente, cuando el caballo se vuelve más pesimista, si esas experiencias pasadas siempre son negativas, forzamos a un caballo a estar en un estado negativo. Hay terapias de modificación de comportamiento que usamos los etólogos para poder cambiar un estado de ánimo. O podemos cambiar la percepción de un caballo hacia algo que encuentra desagradable y podemos cambiarlo a una percepción de algo agradable. O sea, existen técnicas de modificación para esto. Y hay que mirar la motivación individual. Tenemos el reforzamiento positivo y el negativo. Negativo es la presión y positivo pues una caricia o un trozo de zanahoria o otras cosas. Entonces tenemos que mirar cada individuo qué le va a motivar más. Y un poco mirar a ver cómo podemos subir ese nivel de motivación pues mezclando las dos cosas. El tipo de entrenamiento, hemos hablado del aprendizaje, de que si están aprendiendo cosas nuevas, mejor solo una vez a la semana para la cosa nueva, que no quita que siga el caballo entrenando y que esté desarrollando otras habilidades. Y luego la comunicación y el vínculo del caballo vemos que es mucho más complejo y que el caballo está continuamente captando información de nosotros cuando estamos en proximidad suya. Muchas gracias. Enhorabuena, muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, eso es. Tenemos tiempo, ¿no? Pues esa es una preguntita. Ha puesto sobre la mesa temas muy interesantes, el tema de la conducta animal, los procesos de aprendizaje, reforzamiento, ámbitos que practicáis en el ámbito de la equitación, pero que luego en el ámbito de lo psicológico lo ponemos en práctica casi todos los días, ¿no? Se han nombrado aquí muchos de los fundamentos de lo que es el aprendizaje, el condicionamiento y las terapias conductuales, más bien. Cognitivos con el caballo sería un poco dar un salto sí. Mortal. Bien, ¿alguna preguntita? ¿Sí? Si no, pregunto yo, Hola, buenas tardes, felicidades. Qué claridad y bueno, y realmente pues sirve para el comportamiento humano, casi para todo. Yo una pregunta que a lo mejor va a mover a la risa.
Pero bueno, yo he llegado aquí ignorando absolutamente todo, ¿no? Y me voy muy llena, muy llena. Entonces, la pregunta es, ¿un caballo qué ve? O sea, ¿cuál es la visión de un caballo? Cuando él me mira, ¿él qué ve? Como cuando él, perdona, o sea, cuando él te mira... ¿Qué imágenes visuales tiene un caballo? Quiero decir, sí. Cuando él me mira, ¿me ve tal como yo me veo en un espejo? ¿La visión de un caballo no, cómo es diferente, buena pregunta. No, es muy diferente, sí. No, porque claro, tiene los ojos en los lados de la cabeza, ¿no? Entonces, claro, nunca va a ser lo mismo que tenerlos enfrente. Entonces, los caballos los tienen en los lados de la cabeza porque así pueden vigilar todo el horizonte, ¿sabes? Para vigilar si hay predadores. Pero cuando miran de frente, se cruzan, ven en binocular, ven como nosotros. Pero cuando ven, nosotros como lo vemos, por ejemplo, más o menos nuestro campo ocular es un poco cuadriculado, un poco como un cuadrado. Sin embargo, el suyo, tener los ojos aquí, es estrecho y largo. Entonces, unos problemas, por ejemplo, de un jinete, que a mí me pasó con un caballo que estaba saltando una pista y estábamos saltando, pues no sé, pues metro 10, metro 20, no era un salto pequeño, tampoco enorme, y era un caballo que nunca rehusaba, nunca se paraba delante del salto. Y vamos en un galope perfectamente equilibrado al salto, va a despegar y ¡pum!, y se para. Y yo no sabía por qué, porque no se paraba nunca, y de repente, claro, como nunca había de parar, saltó de cero. Yo aterricé en el cuello y dije, pues, ¿qué ha pasado, no? Y resulta que en un aparcamiento a la derecha, al fondo, había unos niños con unos coches de estos con mando a distancia y le había justo pillado. Había pillado el coche dando vueltas y no entendía lo que era. Y se había parado ahí, ¡ay, madre mía! Y luego dice, ¡ay, si tengo que saltar! Y saltó. Entonces, claro, esas diferencias tenemos. Pero a ti te ves si la visión de frente no es tan buena como la nuestra, sin embargo, ven panorámicamente más y ven movimientos a muchísima distancia. ¿Y saben distinguir la gama cromática? ¿Ellos distinguen colores? No matizan tanto. Para ellos lo importante, porque resulta que son animales de huida, ¿sabes? Hay depredadores que se los van a comer. Entonces, lo que ellos distinguen más son movimientos, ¿sabes? Están intentando distinguir, pues eso, distinguen predadores, cosas que les pueden, ¿sabes?, que les pueden perjudicar, porque claro, ellos la comida no la tienen que ir a cazar, entonces no necesitan esa agudeza visual, porque tienen la hierba, ¿sabes?, la hierba y eso, tienen que comer hierba del suelo. Entonces no han evolucionado, la han evolucionado para ver movimientos en el horizonte. Gracias. Felicidades. Y el dorado no hace falta ni ir a Marte ni cruzar el océano. El dorado está en el galope de un caballo. Muy bien, gracias. ¿Alguna preguntita más? Una cosita, mientras alguien se piensa alguna pregunta. Has tocado muchos temas que tienen que ver con investigación puntera en el ámbito de lo psicológico en lo humano y de lo psicológico en lo animal, porque hay mucha confluencia. Sí, de hecho, por ejemplo, anoté al principio los que llamabais genes de alta variabilidad, no es más que el desarrollo epigenético. Sí, exactamente. Sí. Es decir, que es lo que estamos estudiando en el ámbito de la salud en general, de la psicología en particular y de la psicología animal, si queremos poner psicología entre comillas, ¿no? Y luego eso lo transformo en una pequeña pregunta, porque sé que estabais trabajando últimamente y uno de los proyectos de investigación que llevabas a cabo era aplicación de inteligencia artificial a la monitorización. Sí. Es decir, y monitorización es lo que se ha sacado aquí un poco. Es decir, esa monitorización de actividad cardíaca, actividad feromónica o hormonal, actividad... No, para eso no se ha sacado. Se ha sacado más para lenguaje corporal y expresiones faciales. Ajá. Entonces, todo lo que es bueno, aquí estamos en vivo, las cámaras que hay por las calles y que hay algunas que están conectadas, una cámara es una cámara. Pueden estar conectadas a una computadora de inteligencia artificial que va a ir analizando todas las imágenes que encuentra. Entonces, sobre todo en sitios de máxima seguridad, analizan hasta las expresiones faciales de las personas, las posturas, para ver si hay algún intento con malicia, vamos, algún intento de robo. Y hay muchísima inteligencia artificial desarrollado para esos fines. También pueden medir la temperatura corporal por infrarrojos y otras cosas. Entonces, es adaptar eso a monitorizar el bienestar.
Hay también en veterinaria desarrollados para cojeras, ahora en un principio eran con sensores y ahora ya hay software sin sensores, y eso también se puede acoplar a inteligencia artificial para que, por ejemplo, en una competición puede estar monitorizando la inteligencia. Esto es futurista, ¿vale? Esto no está ocurriendo en este momento. Bueno. Pero es posible, con toda la tecnología que hay ya disponible, es posible monitorizar animales en una competición y pues poder monitorizar la temperatura corporal. Luego también se monitoriza si hay cojeras o no hay cojeras, y si, por ejemplo, estuviese en una competición, pero en un paddock, se hace lo que se dice time budgets en inglés, que no sé cómo se traduce, pero es los tiempos que pasa el caballo durmiendo, comiendo, bebiendo, para saber, porque si hay una alteración de la salud, el caballo igual está comiendo menos, está tumbado más tiempo. Entonces la inteligencia artificial mismo te puede indicar que hay un problema con un caballo porque ha cambiado sus patrones de comportamiento. Y luego todo lo que son las expresiones faciales en el caballo están bastante estudiadas en cuanto al dolor, y también detecta todas esas expresiones faciales. Hay también Sue Dyson, que también ha estudiado el dolor en caballos montados, entonces también técnicamente todo eso se puede adaptar. Se ha adaptado ya en zoológicos para animales como orangutanes y gorilas, hay ya en funcionamiento, que les alertan a todos lo que está pasando, pero son las primeras pruebas piloto, pero que promete mucho. Interesante. Una confluencia alta entre humanos y animales. Sí. ¿Alguna preguntita más o cerramos? Creo. Sí, bien, le van a entregar un detalle. Muchísimas gracias y enhorabuena. Bobby Fernández de Bovedilla va a hacer entrega de este recordatorio, esta cerámica de artistas onubenses, para que ella se lleve un recuerdo.